Buenas a todos. En el podcast de hoy quiero hablar sobre qué es una empresa social. Bueno, lo primero que quiero decir es que obviamente hay cierto hype con las empresas sociales y realmente un montón de gente te dice, bueno, esto es social, esto no es social, ¿qué es social? ¿Qué entiendes tú por empresa social, no? Entonces, primero pasaré a definir qué entiendo yo. Obviamente, todo lo que ocurre en este podcast es mi opinión y no quiero trasladar ninguna verdad que para mí sea absoluta porque sería falaz. Entonces, para mí una empresa social es una empresa que beneficia a sus stakeholders. Los stakeholders son los agentes que tienes alrededor de una empresa. O sea, digamos, un stakeholder es tu proveedor, otro stakeholder es tu socio, otro stakeholder son tus empleados, es el management de la compañía, eh, por supuesto los clientes, etcétera, ¿no? Incluso el barrio en el que tienes la oficina o el barrio en el que funcionas, ¿no? Entonces, una vez que tú consigues de una manera razonable que todos tus stakeholders estén contentos, en mi opinión, eres una empresa social. Obviamente hay diferentes opiniones y os las cuento. Hay gente que dice que una empresa social, por ejemplo, tiene que ser una empresa que no reparta dividendos. O sea, tiene que ser una empresa sin ánimo digamos que sin ánimo de lucro, aunque es relativo, porque obviamente el lucro no solo viene de los dividendos, sino que el lucro puede venir de los salarios, ¿no? Es decir, tú tienes una empresa, vendes zapatos y ningún año repartes beneficios, pero cada año subes el salario de los trabajadores, incluidos del management de la compañía, que son los socios de la empresa. Entonces, los socios de la empresa no están repartiendo dividendos, pero obviamente es una trampa al solitario porque sí que están cada año ganando más dinero, ¿no? Y luego otra tercera forma que yo he escuchado de que es una empresa social, obviamente habrá más, es una empresa que no solo genera un impacto, sino que mide este impacto, ¿vale? ¿Cuál es el problema de esta definición? El problema de esta definición es que medir el impacto no convierte a una empresa en una empresa social. Es decir, nosotros acabamos con mi crowd de financiar a una enfermera en Tarapoto. Financiar me refiero al negocio. Era una enfermera que nos parecía un bien de primera necesidad y un servicio de primera necesidad el que ofrecía, porque le ofrecía el 50%, muchos pacientes de COVID, le hemos financiado, entre otras cosas, que ella vaya con una moto a ver a los pacientes, etc. Y obviamente, si esta mujer tiene una empresa, que no sé si es una autónoma o tiene una empresa, esta es una empresa que yo consideraría social, mida o no mida los resultados. Porque ¿qué significa medir el impacto? Igual medir el impacto puede ser, no, mido el número de pacientes que veo y puede ser muy sencillo, se coge el 31 de diciembre, mira las facturas que ha emitido y esos son los pacientes a los que ha llegado. O puede ser medir 85 variables o puede ser medir 17 y entonces ver los objetivos de desarrollo del milenio, ¿no? Entonces, ¿qué es medir, no? La definición es tan amplia que para mí no es suficiente decir, no, esta empresa es social porque mide y esta no es social porque no mide, ¿no? Creo que además las empresas tienen, en la medida que pueden, tienen la esencia de sus empleados. O sea, una empresa no es nada más que un conjunto de personas, unas como capitalistas, otras como empleadas y otras en la dirección, que toman una serie de decisiones. Entonces, digamos que la esencia de una empresa no puede ser medir las cosas, sino tiene que ser a qué se dedica, ¿no? Entonces, resumiendo, tres alternativas o tres definiciones que yo he escuchado de una empresa social. La primera es la que nosotros entendemos: en vez de beneficiar a los shareholders, que son los accionistas, beneficias a los stakeholders, que es beneficias a todo el mundo, no solo a los accionistas. Estaríamos en contra de la definición de Friedman. Perdón, Friedman consideraba que las empresas estaban hechas para beneficiar a sus stakeholders. Yo creo que tenemos que superar
voy a decir entre comillas, ese trauma y podemos beneficiar a los empleados, podemos beneficiar a los proveedores, podemos beneficiar a los clientes, ¿no? Que es un poco lo que intentamos en MiCrowd. En MiCrowd intentamos que los proveedores y los trabajadores estén contentos, pero no solo eso, sino que intentamos que el que nos presta dinero obtenga una rentabilidad por encima del mercado y que la señora a la que prestamos se financie a más barato que el mercado, ¿no? Entonces estamos entre medias de los dos e intentamos nosotros ganar dinero en el medio, o sea, win-win-win. La segunda definición sería que no reparta dividendos, pero es una trampa porque te puedes subir el salario o puedes hacer que los accionistas entren a través de un préstamo, por ejemplo, un préstamo convertible y al final es un dividendo encubierto, o sea, puede haber lucro. Y la tercera sería que lo midieras, pero para mí medirlo no es suficiente, ni siquiera es necesario, ¿vale? O sea, no es una condición necesaria ni suficiente. O sea, es decir, está genial medir, nosotros en MiCrowd medimos, en la librería medimos y en todas las cosas sociales que hacemos medimos, pero sin embargo, que yo mida porque tengo la suerte de poder dedicar parte de mi tiempo a medir y porque creo que me van a beneficiar en el largo plazo, eso no convierte a mi empresa en mejor que lo mida. Quizá es más consciente, pero no en mejor. ¿Y cuál es el futuro, en mi opinión? A lo que tenemos que tender o cuál tiene que ser nuestro anhelo o nuestro objetivo en largo plazo. Que todas las empresas sean sociales. Es decir, eh, Amazon debe ser social o desaparecer. Cuando digo social, obviamente es dentro del concepto que yo entiendo por social, que beneficia a los stakeholders, pero tenemos que intentar como, digamos, como clientes e incluso accionistas cada día más conscientes de lo que tenemos alrededor y cada día más solidarios, cooperativos, éticos, tenemos que echar del mercado. ¿Y cómo se les echa del mercado? Pues no comprando sus acciones o no consumiendo sus productos a las empresas que actúen mal. ¿Y por qué lo podemos hacer esto y no lo podíamos hacer antes? Porque antes teníamos que pedir una auditoría para saber si Inditex hacía las cosas bien o mal y ahora con 4 clics podemos encontrar cómo funciona Inditex. Tiene una página web que es un escaparate que obviamente no tenían antes, ¿no? Entonces, digamos que podemos subir el benchmark, el estándar, y ahora podemos decir que intentar que todas las empresas beneficien a sus stakeholders en vez de a sus shareholders. Obviamente siempre quedará gente que diga me da igual, o sea, yo compro esto aunque esta empresa sea una panda de sinvergüenzas. Pero sí que es verdad que creo que cuanta más información das al ciudadano, pues el ciudadano tiende a actuar bien, ¿no? O sea que al final, una vez más, creo que nos vamos a encontrar en los siguientes años a la tecnología de cara. La tecnología va a posibilitar que haya una transparencia y la transparencia va a posibilitar que la gente se haga más ética. O sea, al final, muchas veces a lo largo de la historia, por ejemplo en casos como el de esclavitud o el del hambre, la información, las fotos, internet, los reportes, las organizaciones como la ONU, por ejemplo, pues ayudan a este awareness que se dice, o sea, digamos, que la gente sea más consciente de los problemas que debe solucionar, ¿no? O sea, por ejemplo, los 17 objetivos del milenio pues son muy parecidos a los mandamientos, son cosas de sentido común y obviamente si te pones a pensar los 17 probablemente los saques, ¿no? Porque al final simplemente son los retos que tenemos que solucionar, pero está muy bien crear un marco sobre estos 17 retos de manera que la gente pueda actuar y atacar cada uno de estos 17 y saber en cuáles está actuando. Por ejemplo, en MiCrowd estamos actuando, me parece que en 7 o 8 de los 17, que son cantidades muy buenas. Nosotros, por ejemplo, tenemos partnerships en locales, o sea, tenemos partners locales, actuamos contra la pobreza, contra la desigualdad, contra la mejora de la vida, o sea, a favor de la mejora de la vida de la gente, de la educación. Y bueno, pues esas son un poco toda la mejora que hacemos, creación de empleo también, fomento del ahorro. Esos son un poco los ODS con los los ODS que estamos, digamos, atacando y que estamos en la pequeña escala que tiene MiCrowd comparado con el mundo entero, solucionando, ¿no? Entonces, bueno,
objetivo, por resumir, creo que todas las empresas tienen que tender a ser sociales y que al final no se distinga qué es una empresa social de una empresa no social porque casi todas sean sociales y lo hagan bien. Ese debe ser el objetivo. Además es que si analizas el mundo, la gente dice, no, una empresa social tiene que ayudar a los pobres, ¿no? O tiene que atacar a un público vulnerable, ¿no? O sea, las empresas existen desde más o menos 1600 y al final todo el mundo era vulnerable en esa época, ¿no? O sea, había un 99% de extrema pobreza. Entonces, la situación natural del hombre en el año 1600 y casi hasta el 1900 recordamos que había un 90% de extrema pobreza. Entonces, bueno, pues de 1600 a 1900 pasamos de un 99 a un 90, pero las condiciones eran, pues casi toda la esencia del ser humano era, o la condición natural, vamos a decir, era la pobreza, ¿no? Entonces, las empresas casi por definición eran sociales, porque siempre atacaban y siempre tenían como clientes a la gente vulnerable, porque el 99% de la gente era vulnerable. Entonces, bueno, para mí son dos conceptos que no están tan alejados, una empresa de una empresa social, y creo que si conseguimos dignificar cada día más el comercio y el mercado, y nosotros nos sentimos como parte de este mercado, que es la verdad que es lo que somos, no hay nada más universal que el mercado, ni nada más inclusivo, pues entonces nosotros lo que tenemos que hacer es echar a los buenos y quedarnos, echar a los malos y quedarnos con los buenos, ¿no? Esa es la, entre comillas, sencilla solución para que todas las empresas tiendan poco a poco a ser sociales. Tenemos que conseguir que las empresas tengan miedo de no ser sociales. Bueno, muchas gracias a todos, como siempre, un abrazo fuerte.